Muy buenos días, profesora. Mi nombre es Fernay Roa Rondón y el día de hoy les voy a hacer la explicación de la presentación, en este caso, de la transformación termodinámica isobárica, que pertenece al estudiante número uno, el cual fue el que yo escogí en el foro. Muy bien, aquí tenemos pues la portada, aquí tenemos el índice de contenidos, ¿cierto? Que tenemos la introducción, ¿cierto? Como introducción tenemos que la transformación termodinámica isobárica es un proceso fundamental en el estudio de la termodinámica, caracterizado por la constancia de la presión durante los cambios de estado del sistema. Este tipo de transformaciones ocurre con frecuencia tanto en sistemas naturales como aplicaciones industriales, haciendo que su comprensión sea esencial para optimizar procesos energéticos y tecnológicos. A través de este documento exploraremos, estamos hablando de diapositivas, exploraremos en detalle sus propiedades, leyes que rigen y su relevancia en la práctica. Como objetivos tenemos entender el concepto, es decir, explicar qué es una transformación isobárica y cómo se diferencia de otros procesos termodinámicos, describir sus características, es decir, analizar las ecuaciones y leyes que gobiernan ese tipo de transformaciones como ley de Gauss eh, y otro tipo de leyes. Identificar su importancia, explorar aplicaciones prácticas en ingeniería, la naturaleza y tecnología, destacar su impacto, es decir, resaltar cómo este conocimiento contribuye a la eficiencia energética y desarrollo sostenible. Aquí ya comenzamos con el desarrollo de la temática, ¿cierto? Tenemos que una transformación termodinámica describe un cambio de estado de un sistema cuando se alteran sus variables termodinámicas, las cuales son presión, volumen y temperatura. Esas transformaciones pueden clasificarse según la variable que pertenece constante durante, o que permanece más bien, perdón, constante durante el proceso, ¿no? Entonces tenemos diferentes procesos como lo son el isocorita, que es el volumen permanece constante, isotérmica, que es la temperatura permanece constante, adiabática, que no hay intercambio de calor, isobárica, que la presión se mantiene constante, ¿cierto? Entonces, en esta presentación, pues vamos a trabajar las isobáricas. Como características importantes o principales de esta transformación, tenemos definiciones, un proceso en el cual la presión del sistema permanece constante mientras cambia el volumen y la temperatura. Ley de Gay-Lussac. Este proceso está gobernado por la relación donde el volumen del gas, es decir, donde está el volumen del gas y la temperatura. ¿Vale? En este caso, recordemos que la presión permanece constante, por ende estaríamos relacionando el volumen y la temperatura. ¿Vale? Trabajo realizado. El trabajo realizado por el sistema es donde el cambio o es donde es el cambio en el volumen. Intercambio de energía, se intercambia en calor en el entorno. El cambio de la energía interna depende del calor suministrado y el trabajo realizado. Las aplicaciones, pues tenemos en varios campos, entonces aquí vamos a ver algunos de ellos. Bueno, aquí primero miremos la importancia, ¿cierto? Entender procesos isobáricos permite optimizar sistemas industriales como motores de combustión y refrigeración. Son esenciales en el estudio de eficiencia energética. Ejemplos en la naturaleza, la atmósfera terrestre presenta un proceso que puede considerarse isobárico o diferentes procesos isobáricos debido a la presión constante a nivel del suelo. ¿Vale? Claro, no es del todo constante, pero se puede llegar a considerar de ese tipo. Aplicaciones prácticas tenemos en la ingeniería, por ejemplo, en motores térmicos, en calderas, por ejemplo, entender procesos isobáricos permite optimizar sistemas industriales como motores de combustión y refrigeración. Son esenciales en el estudio de eficiencia energética. Ejemplos en la naturaleza, pues tenemos lo de la atmósfera que les acabo de decir, ¿cierto? Aquí igual tenemos unos ejemplitos en la imagen. Bien, como conclusiones, tenemos que la transformación isobárica es un concepto fundamental en la termodinámica aplicada y teórica. Comprender cómo interactuar calor, trabajo y energía interna bajo presión constante permite mejorar procesos científicos e industriales. Consideraciones adicionales, tenemos que el proceso requiere un sistema cerrado, ¿vale? Como lo vimos tal cual en el trabajo, porque yo escogí el estudiante número uno.
Entonces me tendría que dar un sistema cerrado al final cuando hice el diagrama. Bien, a presión constante. Los cambios de fase, como la evaporización y condensación, suelen involucrar procesos isobáricos. Por último, tenemos las referencias bibliográficas, ¿cierto? De donde saqué la información o me guié para sacar la información. Y ya, muchísimas gracias. Entonces, esa sería la explicación de las diapositivas correspondiente al último punto del presente taller. Muchísimas gracias, profesora, que esté muy bien. Hasta pronto.